Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al canal. Por si no me conoces, me presento. Yo soy Sheila y soy una cubana que actualmente está viviendo en Perú. Creo que este video va a ser un poco largo, pero hace mucho tiempo he querido hacerlo, he querido contar el por qué estoy aquí, el por qué tuve que emigrar, cómo ha sido este proceso y pues dar más detalles, no datos superficiales como he venido dando en los videos reels o en algún que otro video. Entonces, si tienes tiempo, quédate por acá. Te invito a suscribirte, a comentar y a hacer todas esas preguntas en comentarios que tengas sobre por qué emigré de Cuba o cómo me va en Perú o la pregunta que tú quieras hacer realmente. Yo para acá pues como que he preparado un guión para poder comentarte y para tampoco que el video sea extremadamente largo, ¿no? Y entonces nada, vamos a comenzar así. Antes de hablarte de Perú y de pues mi experiencia acá, realmente quiero contar por qué decidí emigrar. Quiero contarles más bien porque tengo varias personas se han suscrito al canal que no son de Cuba. La mayoría pues son peruanos, otros he visto que son, de acuerdo a las estadísticas, en España, en Estados Unidos. Y quizás esto hay muchas personas que lo saben, pero hay otras que no. Y entonces pues yo quiero hablar sobre esto. ¿Por qué un cubano decide dejar su país? Y lo primero que quiero decirte es que no hay una sola razón, ¿no? No hay un solo motivo por el que tú decides irte y dejar todo lo que tú conoces, tu familia. En mi caso, yo estoy ahora mismo sola en Perú. Tengo algunos amigos, hermanos en Cristo que radican acá, pero yo prácticamente por temas de trabajo y de tiempo no los veo. Y entonces quiero comenzar desde el inicio y quiero comenzar el por qué decidí emigrar. Hay varias cosas. Yo anoté varios puntos y varias historias que quiero pues como compartirte. Pero quiero hablarte de una que para mí pues fue bien importante y fue uno de esos momentos que yo dije tengo que salir de Cuba. Yo estuve residiendo, gracias a Dios, por unas amistades que nos prestaron su casa para cuidarla. Estuve residiendo el 10 de octubre. En una zona segura, donde pues no era usual ni que hubiera robos, ni que hubiera problemas, ni que hubiera delincuencia, aunque en Cuba yo creo que no hay un lugar ahora mismo que tú puedas decir que no hay delincuencia. Y pasó que pues comenzaron a haber una serie de robos, de hechos delictivos. Pasó que nosotros vivíamos en una segunda planta y un día X a los vecinos de la planta de abajo, estando en su casa, en su propiedad, durmiendo, le entraron a su casa, le irrumpieron en su casa y prácticamente le vaciaron la propiedad estando ellos dormidos. Te estoy hablando que se llevaron espumaderas, se llevaron sazones, se llevaron absolutamente todo. Gracias a Dios ellos no despertaron durante la noche y pues ellos estuvieron bien. Pero cuando estaba despojada absolutamente todas sus cosas. Estamos hablando de dos adultos mayores que sus hijos estaban en Estados Unidos. Pero bueno, eso me traumó, la verdad me empezó a afectar apenas dormía. Pero luego nosotros estuvimos yendo a un evento de jóvenes, porque era líder nacional de jóvenes de la Iglesia Metodista en Cuba, y dejamos la casa perfectamente cerrada. Cuando volvemos, yo un día limpiando me doy cuenta la casa, todas las ventanas de la casa, voy a ver si busco un video y te muestro por acá, eran de cristales y me doy cuenta que uno de los cristales estaba completamente roto, quebrado, y le dije a mi esposo, bueno, parece que durante el viaje yo lo asocié a eso, algunos niños estaban jugando y quizás con una pelota pues rompieron el cristal. Le preguntamos a los vecinos si sabían de algo, si habían visto algunos niños jugando y nada. Ese cuarto tenía un aire acondicionado
que pues nosotros no se usaba porque ese cuarto era un segundo cuarto en el que nosotros no dormíamos, ¿no? Sucede que un día viene mi papá a quedarse en el cuarto y cuando vamos a poner el aire acondicionado, pues el aire acondicionado no funcionaba. Mi esposo baja y se da cuenta que se habían llevado la máquina del aire acondicionado. Ahí nos dimos cuenta que ese cristal roto no había sido lo que nosotros habíamos pensado, sino que había sido un robo, o que habían intentado entrar a la casa, o que habían tirado una piedra para ver si había alguien en el cuarto y llevarse la máquina del aire acondicionado. En fin, pero eso no quedó ahí. Nos pasó, llamamos por supuesto, hicimos el reporte policíaco, todas las cosas, pero no quedó ahí. Nos comenzó a pasar que en varias oportunidades en la noche nos tiraban piedras a la casa sobre las 3, 4 de la mañana y yo súper asustada, llamamos a la policía y la policía nunca llegaba. Y mi esposo pues en su impulso decía que iba a bajar y yo pues me daba bastante miedo. El caso fue que esto pasó en reiteradas ocasiones y en reiteradas ocasiones llamamos a la policía, hicimos el reporte y nunca nadie se apareció para ni intimidar a las personas que estaban haciendo eso, ni absolutamente nada. Nos quedó más que orar y fue Dios mismo el que permitió que eso no pasara más. Pero ahí tienes un punto de seguridad. En Cuba, señores, ahora mismo no sabría decirte que hay un lugar seguro. Es un tema bastante fuerte. Hay bastante robo, bastante delincuencia y todo tiene que ver con la economía del país, con la educación, que ahora mismo ha decaído muchísimo, y pues con la falta de control del gobierno y la falta de leyes. En fin, que el tema de seguridad pues fue un punto decisivo para que yo dijera, este no es el país en el que quiero vivir. Otro punto es la libertad. Me pasó esto en el trabajo. Pasó que un día estábamos de matutino y supuestamente empezó a pasar como una hojita donde todo el mundo tenía que poner pues su nombre, su apellido, no sé, comercial, ejecutiva comercial o asesora de ventas o lo que tú fueras en la empresa, ¿no? Todo el mundo firmó porque era como un pacto de asistencia y resulta que cuando todas las personas de la oficina firma, la persona que estaba al frente de la reunión indica que ella no se iba a tomar solo como parte de asistencia, sino como firmas en apoyo al gobierno de Venezuela y como firmas en contra de la injerencia y de la política injerencista de Estados Unidos contra Cuba. Literalmente, no solo por mí, yo creo que todo el mundo se sintió ofendido de que te engañen, de que te digan una cosa y luego que obtienen de ti lo que necesitan, pues te digan que es para otra cosa. Y yo creo que eso se debe a que muchas personas probablemente no hubieran firmado o hubieran rechazado eso, como yo, por supuesto. Y bueno, pues nada, eso fue como que aquí te manipulan y luego se aparecen con 100 firmas o miles de firmas y la verdad es que probablemente las hayan conseguido en Cuba, sí las hayan conseguido, pero las hayan conseguido con mentiras y no diciendo la verdad desde el inicio. Eso fue otra cosa, otro punto que dije, este no es el país en el que quiero vivir. Otra cosa que pasó, señores, por si no lo saben, en Cuba sí ha habido mucho personal médico preparado, capacitado, porque por muchos años en Cuba se ha exportado capital humano, se ha exportado médicos. Ahora, como hay tanto personal capacitado que ha salido del país, no quiero decir que en Cuba aún no quedan buenos médicos, sí, pero la verdad es que la mayoría de los médicos por tema de salario están ejerciendo una segunda profesión porque les genera más ingresos o porque han decidido salir del país o porque se han ido de misión
o por muchas otras razones. Hay mucho personal, hay mucha falta de personal en los hospitales, de medicamentos, de recursos, todo es complejo, de material para hacer análisis, de, no sé, de lo que se necesita para hacer un rayos X, un laboratorio. Todo es extremadamente lento, burocrático, complicado por falta de recursos. Y en Cuba, el sistema de salud yo diría que está en total en una situación extremadamente difícil en estos momentos. Pero no solamente eso, sino que la insalubridad, la suciedad del país, porque no hay combustible para recoger la basura, porque los basureros están desbordados, contaminados y hace que haya pues más enfermedades. En Cuba se desató el tema del llamado chikungunya, del virus que todo el mundo, yo lo padecí, de hecho toda mi familia lo padeció y hay personas de mi familia que prácticamente quedaron inválidas. Un tío quedó prácticamente inválido por bastante tiempo y de hecho ahora quedó con dificultad para caminar aún después de 8, 9, 10 meses ya de haberlo padecido por el tema del chikungunya. En mi familia lo tuvimos yo, mi esposo, prácticamente toda la iglesia en la que nos congregamos, mi mamá, mi padrastro, mis abuelos y mis tíos, en fin, prácticamente toda la familia. Y estuvo la triste historia de que como todas las personas tenían chikungunya, que era fiebre alta, malestar, dolor en el cuerpo, una serie de síntomas, hubo personas que en ese tiempo, pues ponte una embarazada padecía de chikungunya, que es una enfermedad producida por el mosquito aparentemente, y hubo personas que yo conocí una historia de una amiga que dio a luz en ese proceso donde en Cuba todo el mundo tenía chikungunya y todos los diagnósticos eran los mismos porque era la enfermedad no de moda, pero la que todo el mundo tenía. Y lamentablemente dio a luz en ese tiempo, empezó con fiebre y se atribuyó después de dar a luz a que era chikungunya, en vez de analizarse y estudiarse por qué era la fiebre. Terminó siendo una infección que al no ser tratada con tiempo por atribuirse a lo que todo el mundo tenía, que era el chikungunya, pues terminó falleciendo. Entonces me di cuenta que ese tampoco era el país en el que quería vivir. Lo otro es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Los otros motivos por el que decidí emigrar es por la comida, porque en Cuba prácticamente, como lo que todo el mundo dice, no se come para vivir, sino que se trabaja para comer, se vive para comer. Y pues no es solamente que no hay ciertos alimentos, es que el precio de los mismos. El salario de un profesional, de una persona que tiene un título universitario, que dedicó años, que se sacrificó para estudiar, pues lo que todo el mundo sabe, no alcanza para la alimentación, no alcanza para comprarte un desodorante, en resumen, tu aseo personal no te alcanza. Y dije, pues no, este no es el país en el que quiero vivir. Otra de las cosas es que, señores, el transporte, ya los PES no existen. En Cuba el transporte público pues es un cero a la izquierda. ¿Por qué? Por el tema del combustible, porque todo es una justificación para el bloqueo, en fin. Lo otro es que son tantas cosas realmente que te hacen decir, este no es el país en el que quiero vivir. Y no es que tú nazcas con la idea de querer irte de Cuba, es que yo siento que los gobernantes del país no nos dejaron más opciones que tener a la juventud que tener que irnos. No nos dejaron más remedio que decir, tengo que sacrificarme y dejar a mi familia para poder llevar una vida digna, no de lujos, no de riquezas, sino una vida digna. Y pues hay el tener que pensar en mis hijos, en mi futuro, en que tengo 28 años, en que
sentía que las oportunidades de crecimiento laboral, profesional, las oportunidades van a llegar un tiempo en que simplemente por la edad pues va a ser más complicado y que era el momento pues de arriesgarme y de lanzarme, ¿no? Y entonces pues pensar en tengo que formar una familia, estoy casada, no quiero tener hijos por ahora porque no quiero tener los hijos en Cuba. Hizo que decidiera es momento, ¿no?, de salir de Cuba. Entonces podría hablarte, podría estar haciéndote historias y narrándote de por qué salí de Cuba, y son tantos motivos. Mi trabajo, solamente para que tengas una idea, en Cuba mi salario básico era en la última etapa que hubo un ascenso de 6.000 pesos cubanos. Si hacemos un cambio de 6.000 pesos cubanos y lo convertimos a dólares, a cómo está la tasa cambiaria hoy en Cuba, estamos hablando de que yo cobraba en el mes aproximadamente de 10 a 12 dólares, no más que eso. Y esos señores en Cuba, para lo único que te da es para 2 cartones de huevos al mes. O un cartón de huevos y no sé qué más. Y un cartón de huevo y 2 pomos de aceite. Algo así para que tengas una idea. Y señores, con eso no se vive. Y yo no puedo decir que sea la persona más brillante del mundo, pero sí fui tituladora en la universidad. Me gradué de licenciatura en turismo. Estudié 4 años y eso hizo que terminara pues decidiendo irme de mi país. Y ahora quiero contarte por qué decidí emigrar a Perú. La verdad es que yo siempre le digo a todo el mundo, cuando yo era chiquitica no pensaba en emigrar a Perú, ni decía Perú es el país de mis sueños para emigrar. De hecho, yo cuando era pequeña no pensaba en emigrar. Yo creo que en Cuba se te empieza a despertar ese tema de la emigración cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de las carencias y de las limitaciones en las que tienes que vivir constantemente. Y pues yo intenté salir del país, siempre legal porque había viajado en 2 ocasiones, por trabajo, por temas de trabajo había viajado, pero no con mi pasaporte, sino con un pasaporte que básicamente te hace el Ministerio de Turismo para que tú puedas realizar misiones al extranjero. Y mis viajes fueron de 2 semanas, una semana en el año 2023 y una semana en el año 2025. Entonces esos viajes no radicaban en mi pasaporte personal, sino en el pasaporte oficial que me daban solamente para esos viajes. Por tanto, yo no tenía ningún récord de viajes en mi pasaporte personal. Yo intenté sacar visa conjunto con mi esposo para Bélgica. Esa visa no fue negada. Intentamos sacar cita para viajar a España, que al final era el país en que nosotros queríamos emigrar, pero también la visa no fue negada. Nosotros no hicimos el recorrido de frontera, que sí lo pensábamos hacer, pero no nos alcanzaban los recursos para hacerlo en el momento en que era fácil llegar a Estados Unidos. Y entonces teníamos unas amistades que radicaban acá, que vinieron también llegar a Perú y que pues nos hablaron bien del país, en el sentido de que se puede conseguir trabajo, de que había oportunidades y que a ellas no le había ido mal. Y pues sí pensamos, y mi esposo empezamos los trámites juntos para hacerlo, todo para hacerlo legal, no por frontera, pero pues finalmente la visa de mi esposo se terminó denegando y a mí me lo aprobaron, así que pues yo vine acá al país. Resultó que el abogado que estaba llevando el trámite de mi esposo al parecer hizo algo mal en el trámite y simplemente se quedó con el dinero y me estafó. Eso hizo que todo el proceso de mi esposo aún esté retardado, porque tuve que volver a poner los papeles con ya ahora para que venga como mi esposo, y pues en esto llevo 4 meses en Perú.
Pero bueno, lo que quería contarte era eso, que no, que pues no, no es que yo dije voy a Perú, sino que fue el país que Dios yo creo que fue Dios, ¿no? Porque Dios es el que encamina nuestros pasos, ¿no? Pero no era que yo tenía un plan, simplemente el plan era, tengo que salir de Cuba, ser consciente de que tengo que salir de Cuba por mi familia y por mí. Esta decisión, como te decía, no fue determinada por un solo factor, sino por varios. Y también, obviamente, nosotros como matrimonio, yo y mi esposo oramos. Y yo recuerdo que Dios me habló acerca de Gosén, una palabra sobre ese lugar. Y ese lugar en la Biblia, si tú lo buscas, significa lugar de preservación. Y Dios me habló sobre eso, sobre cómo Dios me iba a permitir venir aquí para preservación mía y de mi familia. Y esa palabra fue determinante pues para dar ese paso. Yo aclaro a todos los que me dicen que soy valiente, que no lo soy. Y que me he dado cuenta en este proceso de estar sola aquí, que es lo que nosotros creemos, los cubanos sobre todo. Estamos a veces tan desesperados por salir de Cuba que no somos conscientes de lo duro que puede ser el proceso de emigrar solo. Y en mi caso tengo muchas cosas que contarte pues de cómo es emigrar, de cómo ha sido mi proceso de llegar a Perú. Yo me considero una persona afortunada, bendecida, y yo sé que Dios ha estado todo el tiempo conmigo. Yo llegué a Perú el día 8 de abril y tenía personas que ya estaban viviendo, como te decía, aquí. Y no es fácil que alguien, porque ya yo ahora entiendo que no todos los alquileres te permiten eso, de que tú puedas recibir a personas, ¿no? Sin que estén en el contrato de la casa o que esté negociado con la persona que alquile, ¿no? La propiedad. Y pues yo tuve la bendición de que me pude quedar aproximadamente un mes en casa de unas amistades que estaban alquilados y no generó ningún inconveniente para ellos ni para el propietario, ¿no? El propietario nunca se enteró o no tenía ningún inconveniente con eso, en fin, ellos lo pudieron manejar y yo estuve en un alquiler pagando prácticamente pues algo así como $50 al mes, porque yo les ayudaba, se dividía entre el gasto entre todos y salía solamente yo tenía que gastar ese mes $50. Yo a los 18 días de estar aquí, ya prácticamente, o a los 20 días, ya yo tenía un contrato de trabajo, o sea, un lugar donde trabajar. Y terminé encontrando alquiler al mes de estar aquí. Comencé a vivirlo el día 16 de mayo, en abril, el 16 de mayo ya comencé a estar en un alquiler sola. Y o sea, trabajo, alquiler, todo súper rápido. Y si bien pues el tener que enfrentar todos los gastos solo pues es un poco duro, porque no es lo mismo, por supuesto, entre dos hacer todos los gastos de una casa, el alquiler, del agua, del gas, de la corriente, de todo, ¿no? Gracias a Dios, con el sueldo que tengo me da para cubrirlo todo, no me da para ahorrar, pero sí me da para cubrir todos los gastos hasta que mi esposo llegue y pues podamos trabajar de conjunto y poder ahorrarnos, que para eso vinimos aquí. Entonces, sí he visto a Dios ayudándome, respaldándome, pero ha sido un tiempo duro. He descubierto que emigrar no es lo que los cubanos idealizamos. Emigrar es extrañar todos los días tu casa. Es sentir todos los días que tienes que aprender algo porque no sabes cómo funciona el sistema de salud, los seguros, porque no sabes cómo funcionan en su totalidad los transportes, porque no sabes cómo funciona el sistema bancario o los contratos. Por ejemplo, yo descubrí que aquí de tu sueldo te hacen un descuento para
el subsidio, no sé, todavía ni lo entiendo, pero que te hacen un descuento del salario que tú firmas, que va en tu contrato. En fin, todos los días vas aprendiendo. Y te das cuenta que es difícil. Sobre todo es difícil a veces querer hablar con tu familia para respirar y sentirte en casa y no sentirte solo. Y no tienes luz, no tienes conexión, básicamente ni puedes hablar. A mí me pasó que yo estuve aquí el día de mi cumpleaños y si bien en ese momento estaba con mis amigos y ellos me ayudaron, ¿no? Fue para mí un día bastante duro porque se cayó el sistema eléctrico nacional en Cuba y nadie tenía conexión, apenas puedo hablar con mis padres, con mis abuelos que son mi vida, con mi esposo. Y fue duro sentir que estás lejos, sobre todo habiendo tantas catástrofes en el mundo. Eso ha sido duro, ver que hay tantos sismos, tantos, y Perú es un país sísmico, ¿no? Y ver tantas cosas en el mundo y sentirte que estás solo aquí, que no estás cerca de tu familia. Y tú te cuestionas qué haces, ¿no? Tan lejos, ¿qué haces lejos de las personas que amas? ¿Qué pasaría, no? Si la vida se termina y tú decidiste estar lejos, ¿no? Por buscar un futuro mejor, termina siendo extremadamente duro. Entonces, siento que he visto que emigrar hace que te pierdas momentos extremadamente importantes, como el Día de las Madres, como los cumpleaños, como los momentos en que se detecta una enfermedad, algún familiar. Es difícil y no es como los cubanos pensamos, porque queremos tanto huir que no somos conscientes de lo duro que puede ser este proceso, ¿no? Y nada, me he dado cuenta en este tiempo también, he leído muchas veces en la Biblia, Dios habla mucho del extranjero y le decía al pueblo de Israel, porque extranjero fuiste. Y Dios siempre hablaba, siempre en la Biblia se habla de que Dios cuida al extranjero, habla de la viuda, del huérfano. Y yo nunca entendía el cuidado de Dios para el extranjero, porque Dios cuando hablaba de la viuda y del huérfano hablaba del extranjero, ¿no? Y hoy creo que lo entiendo mejor porque la viuda y el huérfano son personas que en cierta medida están pues como desamparadas. Y hoy entiendo que un extranjero muchas veces se siente desamparado y solo. Y Dios me ha permitido aquí entender mejor su palabra. Entender mejor la Biblia. Yo creo que de cierta manera mis ojos han sido abiertos aún más a cómo Dios obra. Y nada, sí estoy súper agradecida de este país por acogerme, porque estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Pero a la vez, pues, es duro. Y entiendo a las personas hoy más que nunca. A las personas a veces es fácil ver un video y a través de una pantalla y decir por qué esta persona se devolvió, se rindió, se cansó, cómo la gente puede irse y botar sus ahorros y después volver. Y nadie sabe lo duro que es esto. Y que, no, pero, y es muy fácil decir, no, pero que emigrar es para valientes y tú eres una cobarde, como le han dicho a varias personas que emigran y después terminan volviendo a Cuba. Y yo hoy entiendo que a veces es muy fácil hacer un comentario o pensar tal cosa, hasta que te toca vivirlo y entender que no es tan fácil, que es muy duro y muy doloroso estar solo en un país y estar lejos de las personas que amas. Entonces nada, esto era lo que quería contarte, es porque decidí salir de Cuba y en verdad cómo es emigrar, cómo ha sido mi primera etapa, en lo que estoy agradecida y lo que he ido aprendiendo. Queda mucho por contarte, pero quiero contarte pues poco a poco.
déjame saber en comentarios si quieres que haga un podcast contando más a detalles cómo ha sido mi adaptación acá en Perú, cómo ha sido pues llegar acá y lo que he estado viviendo estos 4 meses. Si quieres que reaccione a algún lugar, no sé, tú sugiéreme con el contenido que yo te voy a estar leyendo. Yo soy Sheila y estoy súper agradecida a que estés dedicando tu tiempo a ver mi contenido. Muchas gracias por el apoyo, por el soporte. Te invito a suscribirte, a dar like, a comentar, a activar la campanita para que siempre te llegue la notificación cuando suba nuevo contenido. Y sin más, solamente recordarte que Cristo viene pronto. Que le digas a las personas que amas, que los amas y que te acerques a Dios. No esperes a que la tierra se mueva, a que ocurra una catástrofe para decir Dios mío, sino que aprovecha el día de hoy, la oportunidad que Dios te da para acercarte a Él. Yo soy Sheila y este fue el podcast de hoy. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.